vamos a sumar a Alejandro Olmos Gaona, que es historiador, que se especializó en la deuda externa argentina, que es autor del libro El FMI y la deuda, estructura de la dominación. Alejandro, gracias por atendernos. Buen día. Buenos días, gracias a ustedes por llamar. Bueno, un gustazo, Alejandro. Ahí te vemos también, te escuchamos y te vemos. Bueno, contanos primero qué opinás de todo este nuevo run que hay por una nueva toma de deuda. Imagino que como ya conoces el tema y lo has publicado en tu libro, somos recurrentes con el FMI. Mira, primero hay dos cosas. Una que a mí me preocupa especialmente y es la afectación al Estado de Derecho, ¿no es cierto? Para el presidente Milei parece que el orden jurídico no existe, por eso gobierna a puro decreto. Y esto, el DNU, es un elemento más, porque además de negarle competencias al Congreso, además de violar claramente la Constitución Nacional, es decir, de violar la ley 27612 que estableció la obligatoriedad de cualquier operación con el fondo tenía que pasar por el Congreso de la Nación, es decir, eso muestra el respeto que tiene el presidente y el actual gobierno por el ordenamiento legal de la República. Ahora, esto no solo lo digo yo, lo dicen todos los constitucionalistas que han analizado esto. Y cuando uno lee el texto del decreto, realmente es alarmante. Yo a veces digo, bueno, podrían tener asesores jurídicos un poco más piolas, que trataran de, a través de algún tipo de dialéctica, justificar. No, hay tanta orfandad jurídica en el decreto que una parte, para justificar que el gobierno puede hacer lo que va a hacer, citan declaraciones en el 2022 de varios diputados, el diputado Galimberti, el diputado Laspina, que dicen que el Congreso, que el Poder Ejecutivo tiene facultades. Como si estos tres personajes fueran doctrinarios, fueran especialistas en derecho constitucional. Y más allá de todas esas falencias, es decir, han sido completadas por la comisión bicameral que aprobó el decreto y sobre la base de la cual fue el decreto al Congreso. En la comisión bicameral se llega al extremo, ahí hay un abogado, Luis Juez, se llega al extremo de decir que el Congreso genera doctrina. El Congreso no genera doctrina jurídica, claro. Funciona leyes. Es una burrada. Llegan al disparate de decir semejante cosa. Y por supuesto tenemos un Congreso integrado, salvo excepciones, por gente que no tiene la menor idea de qué es el derecho ni la economía, obsecuentes de diversa especie, que claro, por supuesto, aprobaron. Yo a veces digo, no sé, creo que Milei se equivocó. Si él hubiera mandado un proyecto de ley, seguramente igual lo aprobaba, Sí, ¿no? seguro Porque que sí. a través de las presiones y las maniobras que hacen, seguramente hubieran contado con los 129 votos. Pero bueno, eso por un lado. Desde el punto de vista económico, es decir, hay cosas que son insostenibles. Primero, no significa aumento de la deuda, porque si supuestamente con los dineros del fondo se van a rescatar las letras intransferibles del Banco Central, en la contabilidad pública aparece que, bueno, el Tesoro le deja de ver al Banco Central y le empieza a ver al fondo. Ahora, ¿es lo mismo de verle al Banco Central que al Fondo Monetario? El Banco Central no pide condicionamientos ni ajustes, la deuda con el banco se puede rolear indefinidamente, tiene una tasa de interés casi inexistente. Con el fondo no. El fondo establece condiciones, establece ajustes, establece un monitoreo de las cuentas públicas para ver qué haces con la plata, qué no haces, qué dejas de hacer, aunque a veces utiliza criterios muy laxos, como ocurrió en el 2018, donde a pesar de la prohibición del convenio constitutivo de darle plata a un gobierno que se la rifaba por otro lado, se la siguieron dando. Y además, hoy, ayer, en todos los medios ha quedado explicitado que el dinero del fondo es para tratar de seguir con el dólar planchado, de que el dólar no aumente. Si el dólar aumenta, va a aumentar supuestamente la inflación, y eso es lo único que lo tiene a Milei de alguna manera anclado en un sector de la población que supuestamente lo va a seguir votando, ¿no? Y por otro lado, el papelón de que el ministro Caputo diga van a ser 20.000 millones porque ya lo acordamos con Cristalina Georgieva para calmar los mercados. Y a las pocas horas, Yuri Cosa, que es la directora de comunicación, sale a decir que no hay tal cosa, que el Fondo Monetario está analizando las cuentas, y después que la plata no va a ser entregada a cash, sino vamos a ver cómo la entregamos, lo dijo Esper también ayer. Es decir, realmente es todo un mamarracho que debe causar hilaridad en algún economista serio,
alguien que no esté inficionado por el lenguaje del presidente, ¿no? Realmente es muy preocupante todo, y muy preocupante, porque al 28 de febrero Sí. tenemos una deuda pública de 471.500 millones de dólares, que si le suman los cupones atados al PBI son casi 485.000 millones. 485.000 millones de dólares que generan intereses por más de 22.000 todos los años. Mi pregunta es, ¿con qué se va a pagar todo eso? Por Alejandro, otra parte, habrán notado que se habla del DNU, del fondo, pero de la deuda pública, silencio de radio. Alejandro, mi nombre es Mariano. Quiero preguntarle, su papá, Alejandro Olmos, con muchísima valentía empezó una denuncia en 1982, todavía estábamos en dictadura, denunciando la ilegalidad y la ilegitimidad de esa deuda de Videla y Martínez de Hoz y Guillermo Walter Klein y Domingo Cavallo, la Fundación Mediterránea, etcétera, etcétera. En el 2000, el juez Ballestero dijo que se había tomado la deuda para beneficiar a privados. Esta vez, por supuesto que tiene distintas connotaciones, formas, pero esta deuda, ¿usted cree que es tan ilegal como la de Videla? Bueno, yo no diría que es tan ilegal, pero que presenta las mismas características en cuanto a los beneficiarios. Primero, tenemos que ir al stand-by del 2018. El stand-by del 2018 tuvo determinados objetivos que por supuesto no se cumplieron y la plata se fue del país. ¿Quién era presidente del Banco Central que firmó el stand-by? Luis Caputo. Luis Caputo, en esa investigación que vos citás sobre la causa que hizo mi padre, claro, muchos conocen la causa que terminó con la sentencia Ballestero. Lo que realmente no se sabe, que yo seguí adelante con la causa, con la inestimable ayuda del fiscal federal Federico Delgado, que investigó exhaustivamente todos los procesos que hicieron adelante, el plan Brady, el endeudamiento de la época de Fernando de la Rúa, es decir, hasta los últimos canjes de deuda. Y además de investigar a todos los funcionarios, también investigó a Caputo, investigó la offshore de Caputo, los negocios hechos con títulos de la deuda por Caputo, el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro el vicejefe de gabinete de ministros de Macri, Mario Quintana. Investigó todo eso que por supuesto la justicia lo mira ahí y como es extremadamente peligroso porque pone en evidencia cómo se han manejado las empresas privadas defraudando al Estado Nacional, mejor no hagamos lola sobre esto, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay con el Caputo de hoy, el Caputo de ayer? Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, hasta hace muy poco tiempo, en un libro que publicó hace 2 años, habla horrores de Caputo. Dice Caputo es un broker, pero no sabe ni de política monetaria ni financiera. Y cuando se enteró que era presidente del Banco Central, habló con el ministro Duhovne para decirle si estábamos locos, ¿no? Pero bueno, yo no sé si será lo mismo, pero lo peligroso es cómo se va a utilizar la plata. El DNU dice nada más que para pagar las letras intransferibles y algunas obligaciones que tiene el Estado. Pero claro, la plata va al central. Está bien. Alejandro, a propósito de eso, ayer Milei, exultante después de lo de Caputo, y para tratar de vender, calmar el mercado, lo que sea, dijo que se va a duplicar en dólares la plata del central, en dólares crocantes, ya no papelitos pintados de colores, dijo. Se va a duplicar en dólares el circulante que hay en pesos, que hay 26.000 dando vuelta, que van a conseguir en total llegar a los 50.000 con los crocantes que lleguen del fondo, por lo tanto, cada peso que circule va a haber $2 en el Banco Central. La pregunta sería, y es técnica, ¿para qué se pide la plata si alcanza con lo que hay? Es decir, si es que hecho el ajuste, el circulante ya está respaldado por los dólares que tiene. Claro, primero, lo de Milei son puras ficciones. Puras ficciones porque ayer tuvo que salir a decir que no iba a haber devaluación. Y a mí no me asombra que Milei diga esto, que lo diga Caputo, porque de alguna manera tiene una lógica. Ni el presidente y el ministro no pueden decir que va a haber devaluación, claro, porque si dijeran que va a haber devaluación, aunque la hagan, claro, es decir, saldría todo el mundo a correr a comprar dólares. Eso por un lado. Pero lo ficcional de todo esto es que la realidad es que el gobierno está desesperado por tener dólares, porque las reservas netas negativas creo que están en 3.000 millones de dólares, porque el
el gran anclaje que tiene Milei es la inflación, que la ha bajado, aunque por supuesto muchos se olvidan que en el 25% de diciembre fue por la devaluación que se mandó él apenas asumió el gobierno, pero ese es el capital electoral supuesto que la gente observa. Milei bajó la inflación. Si el dólar no lo puede seguir controlando como hasta ahora, la inflación se va a volver a disparar. Y chau, Milei. Y ese dólar, hoy estaba leyendo todos los medios y precisamente hablan de que el dinero lo necesitan para tener de nuevo control del dólar. Ahora, ¿el Fondo Monetario va a aceptar eso? La verdad que no lo sé. No lo sé porque dijeron hace un mes y medio que faltaba el moño. Parece que el moño se sigue demorando porque a través de lo que dijo ayer la coordinadora de comunicación del Fondo Monetario, todavía se está estudiando y en el listado de cosas que va a tratar el board del fondo no aparece el préstamo con la Argentina. Así que la verdad que todo en este momento está de las más impenetrables de las incógnitas, ¿no? Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, un gustazo escucharte. Gracias a ustedes.